La idea de los Yesterday es una idea que siempre tuve en mí desde incluso antes de hacer carnaval. La idea era muy fresca, que venían con un descaro absolutamente extraordinario, que fue el culmen de lo que Juan Carlos vino haciendo en los años anteriores, que se metieron en el tipo como nadie, que hicieron cosas extraordinarias, incluso desde el punto de vista de la escena. De alguna forma fue un anhelo, un sueño incumplido, porque cuando fue el movimiento hippie yo tenía 1 o 2 años, entonces no pude vivirlo directamente y de alguna forma quise vivirlo en diferido, rememorarlo como fuera, ¿no? Lo que ocurre es que no lo plasmé, no lo puse en escena, no lo saqué hasta que no di con un grupo que yo creía que cumplía los requisitos y las condiciones necesarias para sacar ese tipo. Ese tipo no puede sacar cualquiera, porque para eso tienes que contar con un material humano que tenga su punto hippie, su corazoncito hippie, su sintonía con los hippies, y eso pues no lo tienen todos los grupos, ¿no? Y cuando hice este grupo nuevo, ¿no? En uno de mis múltiples cambios de grupo, me encontré con la gente de los Yesterday, pues dije, esta es la ocasión, ellos son los más indicados para hacerlo. Y salió. Los valores de los Yesterday iban en el tipo. Son valores carnavalescos, ¿eh? La libertad, la rebelión, la queja, la lucha, y los Yesterday pues representaban todo eso del pacifismo, la contracultura, el naturismo, el amor libre, la liberación sexual, el reconocimiento de las tendencias sexuales. Los Yesterday tenían los valores de aquella revolución de los años 60 en el que el carnaval de Cádiz también se rebeló contra el régimen franquista. Y precisamente por eso fueron la despedida al siglo XX y a todo lo que significó esa manera de despedir la dictadura y entrar en democracia. Yo creo que Juan Carlos con esta chirigota quiso decirle al mundo, y no solo a Cádiz, esto es lo que pensamos los jóvenes de Andalucía, esto es lo que pensamos los jóvenes de Cádiz. Vamos a dejarnos de ponernos serios, como decían en el paso doble del himno, vamos a dejarnos de mensajes laudatorios, de musiquitas bonitas, de compás de 3x4 y de meneítos al compás del paso doble, y vamos a decir cosas de verdad. Vamos a utilizar la ironía, vamos a utilizar el sarcasmo y vamos a lanzar grandes mensajes que por otra parte son los que estaban en ese momento en la mente del andaluz medio, ¿no? Todos pensábamos cosas que Juan Carlos se atrevió a decir, pero que nadie sabía cómo decirlas. Juan Carlos consiguió acertar con el mensaje. Yo recuerdo que en principio le iba a llamar la banda del Jimmy, o la tribu del Jimmy, creo, no se me acuerdo, recuerdo bien, pero por ahí van los tiros. Y una reunión después que tuvimos con el grupo empezaron a soltar nombres, componentes, y que ve Carmelito por ahí dijo, los Yesterday, y Juan Carlos dijo, ese es el nombre, los Yesterday. Y fue una agrupación muy trabajada, no como se trabajan las cosas ahora, que está todo muy en la industria de los artes de los artesanos, sino muy hecho por nosotros, ¿sabes? De Juan Carlos coger y llevarnos a buscar la ropa, porque él lo tiene clarísimo, de llevarnos a una tienda hippie que había cerca de la catedral y por los callejones, y mira, aquí está la ropa, esta es la que quiero, y tenerlo que ir montando el puzzle que él tenía en su coco, él nos iba dando casi todas las piezas y después ya índolo montándolo. Y recuerdo de tener la chirigota vestida poco tiempo antes del concurso y todavía no estaba definida, había que ponerle más matices, que si las flores y los gorros, que si darle color a los zapatos, pero fue una cosa muy bonita, un carnaval muy casero, un carnaval que me recuerda más al carnaval de antes, que no tanto a la industria que hay ahora, que te lo dan prácticamente los disfraces casi todo hecho. Yo los recuerdo, los ensayos de los Yesterday, como los mejores ensayos que he tenido en mi vida, porque por eso que ha dicho Javi también, fue una cosa muy artesanal, un grupo muy a la medida del tipo, con el que yo personalmente tenía una grandísima sintonía con todos y cada uno de los componentes, que eso es importantísimo a la hora de que fraguen las ideas, ¿no?
Nos divertíamos muchísimo en el ensayo porque todos queríamos hacer eso. No pensábamos en el premio, en los contratos, ni en nada de eso. Era un fin en sí, cada ensayo era un fin en sí, no un medio para nada, ¿no? Entonces lo disfrutamos bárbaramente y creo que en eso tuvo mucho que ver el éxito que tuvo posteriormente. Fue una cosa que nos íbamos creyendo día a día y cada vez más. Y fue maravilloso, ya digo, además había un ambiente en el grupo excelente, pero ojo, curramos muchísimo, trabajamos muchísimo, o sea que no fue una cosa tan espontánea, ¿no? que requirió un gran esfuerzo. Recuerdo eso, curra mucho, ensayamos fechas de Navidad. Bueno, recuerdo que ya por Nochebuena teníamos montado el repertorio. Cerca de 10 cuplés, 9 pasodobles, o sea, para llegar a esa fecha con ese repertorio montado, yo nunca lo he vuelto a hacer saliendo con Juan Carlos con ningún otro grupo. O sea, un grupo que trabajó muchísimo, que le da igual ensayar fines de semana, que creía ciegamente en la idea, que... Entonces tengo recuerdos muy bonitos, muy bonitos. Y el grupo nunca tiraba para atrás a la hora de echarle más horas a las cosas, sino siempre estaban los tíos ahí y después salieron los resultados. Yo voy a mandar un primo mío que ahora va allí para que termine de enfocar nuestro. Bueno, sinceramente yo no tuve la sensación de que había un pelotazo en esas preliminares. Tuve la sensación de que aquella chirigota era muy atractiva, que estaba exponiendo una idea diferente, una idea moderna, que estaba llegando a la gente joven. Todo eso lo percibí. Hombre, noté que era muy buena chirigota porque ya en el estribillo la gente ya estaba cantándolo en preliminares y eso siempre es una buena señal. Yo desafortunadamente no viví el estreno de los Yesterday en preliminares, pero a la mañana siguiente se me caía el teléfono. Se me caía el teléfono, eso significaba que había sensación de pelotazo, que la gente había salido impresionada. Si yo tuviera el mundo en mis manos, no pasaría hambre en el mundo ningún ser humano. Yo mandaría el tercer mundo en un avión. Luego pregunté y el público había cantado ya el segundo estribillo del segundo cuplé. Es decir, que inmediatamente la gente le compró el concepto a Juan Carlos Aragón. Y se lo tenía que comprar porque la chirigota era una chirigota que de alguna manera traía la sabiduría de la modalidad. Una chirigota que había puesto la palabra al servicio del humor y la crítica social. Y la gente eso lo pilló en el primer minuto. Para poder enseñar a los pueblos más torpes cómo se vive de puta madre sin dar ni golpe. Yo creo que la chirigota, al menos desde el punto de vista de aquel presentador de carnavales del año 99, fue creciendo poco a poco. Y fue creciendo en progresión geométrica según fue avanzando el concurso. Es verdad que pegó fuerte el primer día, pero que en las sesiones posteriores
desde mi punto de vista, fue cuando se consolidó de manera definitiva. Yo empiezo a darme cuenta de que los Yesterday lo van a ganar todo, en el mejor sentido de la palabra, no solo del premio, en los ensayos generales. Entonces era una época en la que todavía se hacían ensayos generales y nosotros hicimos 2, uno en Puerto Real y uno en Cádiz, y ahí la respuesta de la gente, si se confirmaba en el teatro, tenía que ser primer premio, claro. Y además no fue solamente un primer premio, sino un primer premio de esos que quedan para la historia, ¿no? Y de eso sí me di cuenta, de la que se nos venía encima, que era todo un boom, que se convirtió casi en un fenómeno sociológico, como digo una vez chiqui, ¿no? Cuando íbamos camino de la final, ¿no? A las 5 de la mañana por las calles de Cádiz, haciendo pasacalle, de la forma que nos iba recogiendo y recibiendo la gente al paso, ¿no?, de la chirigota, pues llegué incluso hasta a temblar, ¿no? Carlos Herrera le llamaba a la gente al programa por la mañana en Canal Sur Radio para hablarle de los Yesterday. Y él me llamaba por teléfono y me decía, me tienes que llevar a ver los Yesterday, yo tengo que ver eso en directo. Recuerdo que en semifinales llegamos tarde, no pudimos acceder al sitio porque acababan de presentar a los Yesterday. Entonces lo vimos prácticamente en la entrada al patio de butacas del Falla, allí con alguien de seguridad que nos dijo, échense a un lado, ¿no? Y de pronto Carlos Herrera se quedó tonto, yo estaba pendiente de buscar el sitio en el que nos íbamos a sentar, pero él decía, estate quieto, y no paraba de mirar al escenario. Se quedó completamente impresionado con los Yesterday, se enamoró de la chirigota, luego intentó cruzar hacia camerinos, no le dejaron porque quería encontrarse con Juan Carlos Aragón y felicitarlo, y sobre todo lo que le impresionaba a Carlos Herrera era la manera de escribir de aquel autor que trascendía lo puramente carnavalesco. Nosotros íbamos al teatro a dar pasos y la verdad que el pase de la primera semifinal, se cantó el paso de Andalucía, ahí hubo una química horrorosa, un porrazo muy gordo la chirigota, los cuplés conectaban siempre en todo, pero veíamos que gustaba, pero a tanto como de poder ganar un concurso y el tema. Yo recuerdo que me cogían chirigoteros súper experimentados y nos decían, niño, que tenéis el primer premio en las manos. Y dice, el primer premio, eso es cosa para Dios, ¿se entiende? Para nosotros eso no, ¿sabes? Pero poquito a poco iba avanzando y en la final, cuando te das cuenta, cuando se abre en la final, fue increíble cómo nos recibió el teatro, todo el mundo con las banderas de Andalucía, cantando, y ya se cantó el paso de Andalucía, otra vez se repitió en el momento. Y ahí nos dimos cuenta de que la chirigota la había tomado ya el pueblo, que la chirigota era de ellos. Nosotros lo que hacíamos era cantar lo que querían escuchar. Pero durante el concurso yo no era consciente de llevar un primer premio, sabíamos que gustaba, pero tanto como para un primer premio no éramos demasiado inocentes, ¿sabes? Hay una anécdota muy buena, el día de la preselección, que nos cambiamos a la Peña Selección Muti de Fernando Villegas, de la chirigota de los hermanos Villegas, y estaba el Lobel y el Cabra, y había un pequeño escenario, y nos subimos a cantar la presentación, y cantamos un paso doble, creo, 2, y lo escuchaba el Lobel y el Cabra allí. Cuando terminamos de cantar nos dijeron, niños, lo que había hecho aquí, hacerlo igual en el teatro, hacerlo igual que no hacía más nada, o sea, lo mismo que había hecho ahí. Y cantamos en el teatro y volvíamos a la Peña y estaban allí. Y dice, ¿qué? Os lo dije. O sea, como ellos sí, como grandes veteranos, ¿no? Sí palpaban que el repertorio y lo que llevábamos al teatro era una cosa que iba a pegar, pero nosotros, yo por lo menos no me enteré. Con la boda de un
El pasodoble que ganó el premio Coplas para Andalucía, el pasodoble de Bras Infante, se merece todo un tratado filosófico, porque Juan Carlos no está de acuerdo en que la gente lo interprete todos los años, pero se olvide de él al día siguiente. A Juan Carlos le gustaría que los andaluces se levantaran de verdad, mostraran su rebeldía, que no se conformaran con lo que le pasa a Andalucía o con lo que le pasa a Cádiz, porque Andalucía no es indolente, Andalucía es trabajadora, Andalucía es sabia y no entiende por qué no se cumple con la letra del himno. Y a partir de ahí ironiza también con esa manera en la que tienen tendencia a vernos la gente del cine, del teatro o de la literatura, que utiliza siempre a los andaluces en una escala social inferior. Esta era la crítica exactamente contra la serie Médico de Familia, en la que la andaluza pues representaba a una sirvienta. Es el síndrome de lo inferior el que ataca a Juan Carlos Aragón. Y se ha convertido, sin lugar a dudas, en un himno oficioso de Andalucía, este de los Yesterday, que el 28F se canta tanto como el himno de Blas Infante. Se lo sabe todo el mundo, y no solo los aficionados al carnaval. De manera que eso ya tiene mucho que decir. Hay muchos mensajes en ese pasodoble. Está de tremenda actualidad desde muchos puntos de vista, no solo por los índices de desempleo, que en el caso de la juventud son realmente alarmantes todavía, ¿no? También me sigue llamando la atención algo que se comenta de soslayo en esa letra, y es ese andaluz servil que se utiliza en algunos medios de comunicación cuando nos referimos a nuestra forma de hablar, ¿no? Todavía hay mucho que pelear en ese sentido. Este asunto está de tremenda actualidad y los andaluces tenemos que seguir levantando nuestras voces para defender nuestra forma de hablar, nuestras formas de hablar, nuestros acentos, los acentos de nuestra comarca. De manera que en ese sentido hay mucho recorrido que realizar. Este himno del Carnaval de Cádiz es un himno que trasciende la fiesta y que, como he dicho antes, está de plena vigencia. Lo más curioso es que ese pasodoble no lo íbamos a cantar. Yo lo llevé días antes de cantarlo, pero muy pocos días, 2 o 3 días antes, porque se me ocurrió. Y se me ocurrió porque íbamos a cantar este. Era uno que decía así: será porque me haces libre en una tierra de esclavos, será porque por tu boca sale el grito de mi pueblo, que distingo en el ruido tu latido de madera, y mando callar a Dios para oírte, compañera. Guitarra de carne y hueso del árbol de Andalucía, pareces, amada mía, y una virgen sin corona, de una mora sin turbante, de una bruja sin melena, una reina sin diamante y una esclava sin cadena. Si te amarro contra mi pecho es porque mi brazo derecho solo quiere escribir tu nombre, agarrarte multiplicado, ensuciarte con el pecado y beberte como los hombres, arañar tu vientre profundo y pisar los charcos del mundo, codo con codo caminando. Luna, abandonar la palabra y el mar cuando salga la luna, regresar al viejo bronce de tu piel, campesina y marinera, para morir y perder con mi guitarra, mi compañera. Fue una crítica a esa actitud servil con la que nos conformamos y con la que nos identificamos, bueno, se identifican una importantísima parte de los andaluces, ¿no? Y que a mí me parece pues denigrante, ¿no? Hiriente al amor propio. Y eso fue lo que hice en el pasodoble. Haz que le guste la historia. Haz que tiene un libro abierto
Los Yesterday no eran muy gaditanos, porque eran muy cosmopolitas, ¿no? Como en consonancia, ¿no? Con el propio espíritu de los hippies, eran muy abiertos, ¿no? De hecho, recuerdo que aquel paso doble de A quien le guste la historia era una crítica irónica, pero feroz, al gadita de pelo en pecho, ¿no? Y recuerdo que la gente lo pilló la ironía, ¿no? La cuna de la ironía y del doble sentido, como no de las cosas más gaditanas, no la cogen, ¿no? Porque se emocionaron, ¿no? Yo he visto a muchos gaditas y gaditanos con formación, sin formación, de todo tipo, ¿no? Emocionados, llorando con el final del paso doble, ¿no? Y creyendo que era de verdad eso de que Cádiz es para los gaditanos, patrimonio de Mon, para los humanos, ¿no? Y la gente creía que lo estábamos diciendo en serio, tan en serio, coño, que nos dieron el premio Piropo a Cádiz. O sea, ya fue el límite del surrealismo, ¿no? Contra de lo que pensó mucha gente, que se lo creyó de verdad, aquello de que Cádiz es patrimonio nada más que de los gaditanos, era una ironía. Quería decir exactamente lo contrario. Era un pasodoble autocrítico con el fanatismo, con el chauvinismo gaditano, con los ultralocalistas que tienen ese mensaje de cerrar las puertas de tierra, ¿no? Ha vuelto a ocurrir con el cuarteto, el equipo A minúscula del Morera, cuando dice «tú no eres de Cádiz». Y hay gente que se lo ha tomado al pie de la letra. Y el Morera está ironizando contra ese supremacismo carnavalesco. Está ironizando contra ese gen tipo Puigdemont, tipo catalanista, que se mira solo el ombligo. Cuando Cádiz, realmente Cádiz, es el mayor ejemplo de globalización cultural de la historia, por todas las culturas que han pasado por ahí y por lo que nos han dejado, nombres y apellidos alemanes, italianos, franceses. Y por supuesto en Cádiz los apellidos dominantes son todos apellidos castellanos, gallegos, navarros o vascos. ¿Qué es Cádiz? Cádiz es un conglomerado cosmopolita. ¿Qué hacemos pensando en clave nacionalista, pensando en cerrar las puertas de tierra? Juan Carlos hizo una autocrítica muy severa de ese ultralocalismo fanático que de cuando en cuando resurge en Cádiz. Cádiz, Cádiz, te canto Cádiz, te quiero Cádiz, y todo lo que saliera de ahí era raro. Entonces, cuando sonó una letra, ellos dijeron, qué original, qué forma de decirlo, pero es lo que quiero escuchar, tío, viva Cádiz, hola nosotros, ¿entiendes? Y entonces cayó y punto, y tu primer premio de piropo. Pero no lo cantaron por ahí. Quizás ya el concurso va evolucionando más y se pueden decir otras cosas, pero en ese momento... Como que a mí todavía me sigue recriminando algún pollo que ese chauvinismo, que me creí, o que Cádiz para los gaditanos nada más, que vaya tela, que no... Y yo le digo, todo lo que tú has entendido, ¿no? Pues vale, pues muy bien. Pues para los gaditanos nada más, tú te quedas fuera. Y ya está. Lo pillaron y siguen sin pillarlo un montón de gente, pero bueno. En pasodoble iba fortísimo, fortísimo. Y yo recuerdo, aparte del pasodoble de la mujer, del pasodoble de Andalucía o del pasodoble al patrimonio de la humanidad, el pasodoble en el que describe el hippie, que es un pasodoble que adopta el cantante Alejandro Sanz para sus conciertos, porque después de hablar de los valores de los hippies, acaba resolviendo con esa frase que es un verdadero castigo, ¿no? Me da vergüenza de ser un hombre. Yo sé que la gente piensa que los hippies son carotas, vividores sin vergüenza, melenudo y grifota, unos niños de papá que ahora quieren libre guay. Papá, hoy pues son lo que hay. Mira si soy cara dura, que hasta abandoné la empresa. Cuando vi que la cultura, la mayor de la riqueza, me denudé sin embargo, aunque no sirva de nada, yo prefiero el pelo largo
vergüenza ninguna, vida tengo nada más que una, yo no creo en el paraíso. Para mí es mucho más carota el que me acusa de grifota con la baba llena de whisky. Soy lo que tú quieras que sea, pero sin vergüenza. No soy. Cuando veo en esta puerca humanidad tantos crímenes sin nombre, de sinvergüenza ni hablar, me da vergüenza de ser un hombre. Y bueno, también fue un paso muy importante para la historia del pop internacional, porque Alejandro Sanz se enamoró de él y se lo llevó por ahí para cantarlo, y a partir de ahí pues, resucitó a Alejandro Sanz, ¿no? Entonces no era un cantante más, ¿no? Y gracias a ese paso doble pues consiguió el estrellado y esa fama que tiene ahora, ¿no? Que en parte, bueno, me la debe a mí, pero que bueno, que tampoco, que yo sí así con los demás, ¿no? Le venía bien. Y el paso doble de las cabezas rapadas, el paso doble del ejército, temáticas increíbles, sociales que llegaban, una forma de escribir que en ese momento no se veía en el concurso, era una forma más concurso, otra forma más masticada, más directa de llegar, pero con esas temáticas, esos enfoques, esa forma de decir las cosas, te digo, era como regar con agua fresca, ¿no? La mente de los aficionados, y dice, cómo agradecemos esta forma de decir las cosas. Sí, la porque forma de cantarla. Eran las críticas de siempre contra las instituciones, contra todo lo intocable que se toca, pero se tocaba con vaselina, ¿no? Que fue lo que dije antes. El éxito era la vaselina, ¿no? La vaselina que puede ser el humor, ¿no? Con el que se planteaban las cosas. Y nos podíamos meter con el Papa, con el Rey, con todo el mundo, y no pasó nada, ¿no? Cayó bien incluso. Ya que en gracia la gente se identifica y todos los mensajes eran mucho más directos. Yo creo que la década de los 90 es la década de la chirigota gaditana, es la década de la transformación. Ya hemos despedido a los Paco Alba, Juanito Poce, Fletilla. Seguimos respetando lo clásico que viene fundamentalmente del barrio de la Viña, de la mano del Noli, de la mano de Carapalo, de Manolito Santander, pero la chirigota gaditana se transforma y se vuelve más canalla, y en lo canalla sobrevive Juan Carlos, porque es el que mejor ha sabido incorporarse a eso con su rebeldía y su capacidad crítica, que viene precisamente por su formación universitaria, ¿no? Y es una década en la que pasa todo lo grande que ha pasado en los últimos años en la chirigota. Pasan los borrachos, pasa una chirigota con clase, y después de los cajonazos de la ruina y de Cádiz City era lógico que con los Yesterdays se coronara el siglo y esa década, convirtiendo a la chirigota en el eje, en el tronco de todo el carnaval de Cádiz, lo que lo hace más atractivo. Bueno, las chirigotas venían de su época dorada, ¿no? Porque desde la Revolución de los Cruzados, allí por el año 81, experimentó un auge que necesitaba como el comer, y yo creo que fueron los mejores años, ¿no? Y sobre todo la década de los 90 fue la mejor de chirigota. Y entonces creo que en parte el éxito se debía a que las chirigotas, las buenas chirigotas, concebían la chirigota como una obra, como un todo, cargada de intención, con un gran desinterés, al menos en su elaboración, de cara al premio, al gusto del público, a los posibles contratos que pudieran tener. Era, por resumirlo de alguna manera, se hacía por amor al arte, que es algo que hoy no sucede tanto. Hoy se hace más por amor al premio, por amor al público, por amor a otras cosas, ¿no? Y antes se hacía por puro amor al arte, entonces el resultado era mucho más creíble, ¿no? Y entonces también era más lógico que quedaran algunas chirigotas para la historia. Hoy ya es más difícil que queden, ¿no? Pueden funcionar durante el concurso, pero tienen un recorrido mucho más corto. Es muy interesante la comparativa de las chirigotas de antes con las de ahora a través de la idea de los Yesterdays. Porque la gran diferencia está en que hoy las letras no son como las de antes. Yo no digo que sean mejores ni peores, es absolutamente distinto, ¿eh? Hoy se escribe más sobre el concurso se alimenta a sí mismo, y los propios autores
van elaborando su repertorio según van viendo los acontecimientos que se producen en el propio concurso. Antes las letras no se hacían de esa manera. Las letras se hacían más pensando a largo plazo. Las letras eran un poquito más reflexionadas, se estaba más pendiente de lo que pensaba la sociedad. Ahora pareciera que nos hemos hartado de contar lo que pensamos y lo que sentimos y tenemos que cantar para hacer reír, refiriéndonos a acontecimientos que se han producido hace escasas horas, ¿no? Yo creo que el Carnaval de Cádiz debe tener un poquito de más profundidad, ¿no? Eso es lo que le da sentido a nuestra fiesta, este periodismo cantado del que tantas veces presumimos los amantes del Carnaval de Cádiz. Yo soy monárquico como pueden imaginarse. Y los del príncipe don Felipe pa' moquearse. Déjate ya de tanto deporte y tanta pamplina. Aprende de tu hermana y enróllate a una urdangarina. El padre le dice al niño de al deporte y piensa un poquito en los altares. El niño le dice al padre que valida y se mete en el parco del Manzanares. Con su fiesta primavera, un príncipe guapo y rico, y nada que no es manera, la verdad no me lo explico. En vez del Atlético Madrid me parece a mí que te gusta Kiko. El príncipe, que era entonces, ¿no?, nuestro actual rey, Felipe VI, entonces era príncipe nada más. Entonces, pues, yo creo que le gustaba a Kiko y lo sigo creyendo, vamos, porque ya ascendió a rey tampoco, yo creo que le sigue gustando, ¿no? Que es muy Atlético Madrid, pero... Y el otro que me gustaba a mí mucho era el de las pibas estas que se dan de hippie y que te hacen un francés y un griego, pero no te hacen un menudo, ¿no? Y me gusta mucho porque alguna gente ha dicho, es cuplé machista. Ahora no se puede decir nada, y encima yo que soy varón y además soy heterosexual, si encima hago un cuplé que pueda parecer machista, si no se interpreta con la frescura que tiene, pues entonces mejor. Ya a mí me gusta siempre un poco provocar a los puritanos, ¿no? Y en todos los órdenes hay puritanos, en ese también. Sobre los cuplés, lo que más destacaría es el estribillo. Y el Come on Baby, sexo, droga y rock and roll, esos eran los mandamientos de los hippies, mandamientos que ha asumido Cádiz y que se cantan todos los años. En cualquier caso, hay en los cuplés de los Yesterday dos constantes muy importantes. Una que tiene que ver con la etapa de la vida en la que esté Juan Carlos. En aquella etapa de la vida, todos los años le sacaba un cuplé a la suegra. La tenía tomada con la suegra. Y hay otra constante en los cuplés de Juan Carlos Aragón, que es la monarquía. Es la monarquía. Un modelo de gobierno que no entiende, y en este caso se metía con toda la familia real a partir de Froilán, de Urdangarín y de cómo se iba ampliando la familia. De los cuplés de ese año, yo me quedo con dos. Uno, el de Clinton, Hillary Clinton le dijo a Clinton harto de whisky, porque me parece más que imaginativa la manera en que termina el cuplé, ¿no? Empieza contando lo de la Levinsky y termina diciendo que como en el ayuntamiento no hay becarios, pero hay muchos mamones, ¿no? Me parece muy simpático. Y también de tremenda actualidad en aquellos años el cuplé en el que se refiere a nuestro actual rey, Felipe VI, cuando siendo príncipe de Asturias, pues no terminaba de encontrar pareja, y terminó diciendo aquello de que me parece a mí que te gusta Kiko, ¿no? Eso también, ese cuplé es muy simpático. Y mira por dónde, aquí está el retrato de su majestad. Yo sé, al menos algunas fuentes apuntaban que al rey le llegó la letra y que le gustó, le cayó simpático y sonrió, decían algunos. Yo no lo sé de primera mano. Pero esos son los dos cuplés que a mí me gustan más, el de Clinton y el de Me gusta Kiko. Muchas veces nos han preguntado por las anécdotas de aquel año que vivimos peligrosamente, ¿no? Como se llamaba un libro que yo iba a escribir sobre el año de los Yesterday, que al final no lo publiqué porque era muy comprometedor para algunas partes, ¿no? Empezando por la mía propia.
Y bueno, el problema es que tuvimos un trasplante de personalidad, ¿no? Nos metimos demasiado en el tipo, nos creíamos que era Jim Morrison y nos pasamos un año ciego. Entonces no podemos hablar de muchas anécdotas porque ni nos acordamos ni nada. La gente cuando iba a los ensayos de los Yesterday nos miraba y se iba. Y nosotros nos quedábamos un poquito como descorazonados, ¿no? Porque a nosotros nos gustaba mucho y entonces ya viendo que la gente no... ¿Qué pasa, tío? Es que les da corte porque están en nuestro ensayo, o que no lo estamos haciendo bien, o que a lo mejor nosotros nos hemos engolfado con esto, pero realmente no vale tanto, ¿no? Entonces nosotros decíamos, o esto es un pelotazo, o no pasamos preselección, ¿no? Hasta que durante la última semana le dimos el giro que nos faltaba a la actitud, al timbre de voz, a todo, lo que es el tipo en general, y ya cuando llegamos a los ensayos generales sí ya fue otra historia completamente distinta, pero que íbamos un poquito acojonados, ¿no? Porque la reacción de la gente no era la habitual, ¿no? Llegados a la final, ya se notaba en la calle una fiebre Yesterday, en los carnavales de Cádiz, todo el mundo disfrazado de hippie, y en esa final todo el mundo coreando el estribillo desde el principio hasta que aquello terminó, ¿no? Esa es la gran anécdota, ¿no? El eco que tuvo entre la afición ese estribillo y esa chirigota que ha quedado para la historia. Es curioso porque nosotros los Yesterday le cantamos un paso doble al siglo XX en contra. Como creyendo que lo que venía iba a ser mejor que lo que se fue. Y ahora mismo yo echo de menos el siglo XX, ¿no? En muchos órdenes y por supuesto en el carnaval, ¿no? El carnaval que se hacía en el siglo XX a mí me gusta más, creo que era mucho más puro y más auténtico que el que se hace en el XXI. Soy el huérfano de gloria, un diablo verdadero, el cañón de la victoria, los colmillos del dinero, doy a los temporales, doy la ciénaga a la tierra y a los nuevos criminales, doy el hacha de la guerra. Doy el antraquín que la tiene, doy la seda al pobre que viene con el alma desabrochada. Doy la ira a los corazones y a las nuevas generaciones, doy la vieja cruz llamada. Y en mi carreta de la muerte llevo conmigo para siempre de mi paso por este mundo. Sangre, el vino, el pan, la palabra, la paz, la alegría. Pim, pim. Y hay la sangre del amigo, del hermano y del amor de los 5 continentes. Ya está sonando el tambor, maldito siglo que en paz reviente. Venían fumados, es que venían prácticamente fumados, porque tú los veías como a los borrachos en el año 92, es que venían borrachos. Bueno, pues esta gente yo diría que es que venían fumados, lo hicieron magníficamente bien.